Mediocridad. SADCB. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Cuando se habla de mediocracia, se habla de que el sistema mexicano está diseñado para que los mediocres o funcionales puedan desempeñarse. El sistema educativo desde primaria hasta bachiller es una simulación. Los adultos no pueden ser reprobados porque el gobierno invierte mucho dinero en mantener las aulas, regalarles becas, sueldos de maestros y uniformes. La universidad también lo es. Sin embargo, pone filtros para que todos aquellos analfabetas funcionales no pasen, y pasen los que al menos tienen la habilidad de comprensión lectora para que ocupen los lugares en las aulas. Luego todo lo que pasa después continúa siendo una simulación. Los maestros universitarios, en sus contadas excepciones, solo asisten para ganar un sueldo, y no son precisamente los mejores maestros, puesto que los verdaderos profesionistas no trabajan por la miseria que se les paga en las universidades públicas. No voy a estudiar una carrera, maestría y doctorado solo para ganar 80 pesos la hora. Los alumnos por su parte lo saben, por eso es que se esfuerzan menos, dejan de leer, estudiar, cuestionar o construir conocimientos. Algunos se deprimen y comienzan a consumir drogas. No tienen gran dificultad, sus compañeros siempre estarán dispuestos a beber o consumir drogas, incluso dentro de la universidad. Ese es el meollo del asunto. Cuando tú preparas realmente a un profesionista, este no va a trabajar en el servicio público municipal, estatal o federal por unos pesos. Si no encuentra un buen trabajo que se le pague por sus habilidades y talento, simplemente se va a ir a otro país. Y ese es uno de los grandes problemas en México, la fuga de talentos. Los funcionales, e incluso los jóvenes y personas en educación hacen lo propio. Latinoamérica completa es el mayor exportador de seres humanos en todo el mundo. De esto se trata este audio. De que no solo se trata de alguien que sea capaz de hacer una tesis sin plagiarla, de que no solo haga un trabajo y sea funcional, sino de que al sistema solo le interesa generar personas que sean capaces de hacer cosas extraordinarias, sino solo que cubran determinadas funciones dentro de los roles genéricos que existen. Por eso, mientras que China planea viajar al espacio o los niños en Japón estudian lenguas y karates en una primaria pública, tú solo estás preocupado porque no suba el kilo de tortilla. Oye, pero yo conozco muchos doctores y licenciados trabajando de taqueros. Eso es una falacia del sistema. Generalmente, esos egresados de universidades son personas que solo tienen el título pero carecen de todas las habilidades que debieron aprender, sino por parte de los mediocres de sus maestros, al menos de forma autodidacta, investigando y desarrollando el talento. El problema también radica en que estas personas no tuvieron el talento suficiente o no tuvieron talento para desempeñar la carrera en la que entraron, porque carecieron de orientación educativa. El problema es que entre estos maestros mediocres también se cubren. Si fuiste sobresaliente en tu carrera y proponías cosas o mostrabas actitudes, lo más seguro es que consciente o inconscientemente los maestros te bloquearán, menospreciarán tu talento o simplemente no permiten que tengas mejores oportunidades. Esto se comprende porque nadie va a dejar que te quiten el pan de la boca. Lo peor del caso es que este maestro mediocre va a ser considerado por sus alumnos como el mejor mediocre o el menos idiota, y él se creerá su mentira, se la creerá tanto que cuando le nombren diputado, ministro o secretario de algún cargo público, va a sentirse capaz, aunque su gestión y su trabajo sea menos que vergonzoso, o lo exhiban públicamente. Tanto en la política, en la universidad y en la vida misma, las personas adoptan y arropan a los más mediocres, tontos y manipulables, y desechan a los que tienen talento o son inteligentes. Esto porque se asegura que tendrán personas que podrán manejar a su antojo, evitando que los desplacen por sus competencias básicas o las que desarrollaron en el transcurso de su vida. No se trata de estupidez o que todos sean de bajo coeficiente intelectual. Existen muchas personas que deberían estar en otros puestos o que tienen habilidades que no se utilizan y deben de conformarse con ser obreros. Otros simplemente son fruto del sistema educativo, que egresa a cientos de inútiles al año. Times are gone for honest men and sometimes far too long for snakes. Tanto la literatura, los medios de comunicación, el cine y la televisión aplican la misma forma. Los contenidos críticos, los autores rebeldes, los librepensadores que no opinan como le conviene al sistema, aun cuando tengan razón en lo que piensan, son desechados y marginados.
Y eso ha generado también una desconfianza enorme en la ciencia y el método científico. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que aparece en los medios fáciles y consumibles es mucha desinformación, y la cantidad de desinformación hace que las personas simplemente se alineen de los medios, o mejor dicho, se alineen de la educación y de la ciencia. Por eso es necesario mirar a otros países y culturas para buscar la forma de criticar a los sistemas que vamos desarrollando, y por medio de la comparación saber en qué estamos equivocados. Sin embargo, y como lo decía Erich Fromm, la finalidad del capitalismo es crear seres con bajo nivel crítico, sin mayor deseo que trabajar para producir, que se mantengan calmados y felices, con figuras cuasi paternalistas en medios de comunicación, de los cuales dependan para explicarles el mundo ante la falta de una figura paterna verdadera. Los padres tuvieron que abandonarlos para poder sobrevivir en un mundo laboral muy mal pagado. Y es que, como lo hablamos en otro podcast, si todos ganáramos un salario decente, nadie querría trabajar. Se habla mucho de superación personal. Se habla mucho de que tú puedes salir adelante, pero la verdadera superación es un trabajo muy duro y se encuentra en estudiar, en investigar, en leer, en escuchar, en saber cuestionar. El problema es que cuando cuestionamos, los interlocutores no están dispuestos a escuchar y responder, sino a sentirse agredidos y agredir. Luego entonces las personas confunden la superación personal con libros de autoayuda y pagan miles de pesos por ver a otro funcional que firma libros, y por eso se sienten superiores a los demás, cuando no son más que simples mediocres que tienen talento para escribir o para vender. El sistema está diseñado para tener choferes, obreros, despachadores de gasolina que apenas saben leer, e incluso personas que no terminan la primaria, pero que se sienten geniales porque ahora son jefes, puesto que por su mediocridad tienen años trabajando en la empresa, y como son viejos deberán de acatar las órdenes, o serán despedidos y nadie los contratará. De esta forma tenemos al despachador de gasolina que dura 5 minutos pensando ¿cuánto te debe dar de cambio?, al tortillero que no sabe utilizar una báscula, al que se siente poeta y dice puras pendejadas, a la persona en una tienda que no sabe despachar el cambio sin utilizar una calculadora, el policía que no sabe nada sobre su oficio y sobre sus derechos, o sobre los derechos de las personas a las que maltrata, el locutor de radio que solo dice entretener, y el youtuber que sale con puras pendejadas, al diputado que carece de comprensión lectora, a la tía que tumba el Facebook a punta de piolinazos, al universitario que escribe reflexiones basadas en Wikipedia, al candidato político que es el menos peor, y a un presidente que apenas sabe leer y no puede hablar otro idioma. Todas estas personas son como el feo que está en la isla con 4 mujeres. Tarde o temprano sus defectos van a desaparecer, porque no existe nadie más que pueda servir para el puesto. El ser humano tiene una incansable búsqueda de felicidad y de desarrollo. Las personas que están en estos lugares instintivamente aspiran a ser mejores, sin embargo se frustran y no pueden serlo. Por eso tenemos escapes que el mismo sistema implanta: alcohol, sexo, más alcohol, pornografía, internet, en donde puedes ser todo lo que no eres en la vida real, tus fotos luciendo sexy en tu casa del tercer mundo, obteniendo me gustas en lugar de triunfos, entre otras cosas, obteniendo miles de visitas en YouTube, pero siguiendo igual en toda tu vida. Lo interesante de los escapes es que llega el momento en que te das cuenta de que pasaron 2, 3, 5, 10 años, 50 y solo desperdiciaste la vida, pero no hiciste absolutamente nada. Heaven send hell away, no one sings like you anymore. Algunos autores afirman que simplemente estamos anestesiados. Se trata de suplir espacios, no de poner a las personas con más talento en esos puestos, y sobre todo porque las personas con verdadero talento no van a ser remuneradas como deberían, y por eso ponen a los más mediocres, y así seguirá gobernando la mediocracia, con un país lleno de personas únicamente funcionales. Las 5 claves de la crisis. La vida del ser humano se ve expuesta a 5 etapas de vida en las que experimenta una dura crisis. Todas estas etapas están relacionadas a la conciencia,
el conocimiento y la ubicación de nuestra existencia en un plano determinado. Nacimiento. El ser humano no nace terminado. Necesita desarrollar su sistema nervioso y sus sentidos. Es la primera crisis existencial que existe, puesto que el cambio de un entorno conocido a uno nuevo y atemorizante es inminente. Infancia. El entorno maternal y de cuidados es reemplazado por el inicio de la exploración. Comenzamos a entablar amistades, nos hacen conocer nuestros límites, y los que desconocemos a veces los experimentamos con dolor, una caída o un golpe, por ejemplo. Adolescencia. Dejamos de ser unos niños, contamos con mucha energía, creemos que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Los medios, la música y la televisión así lo dictan. Somos lo nuevo, y los viejos no pueden decirnos cómo vivir. El ascenso es rápido. Sin embargo, el beso de la realidad no es suave. Es más bien como alguien que se estrella contra el pavimento. Adolescencia significa adolecer o sufrir. Se experimentan cambios muy difíciles, desde lo neurológico, donde el cerebro termina de crecer y ha finalizado la poda sináptica, hasta el desarrollo y el paso a la niñez y a la pubertad, y sobre todo a la adultez. Si la identidad no ha sido determinada, es una etapa muy difícil. Urge la atención pedagógica y la orientación para la vida. Adultos. Somos el fruto de las experiencias que vivimos de niños y la cantidad de errores y estupideces que cometimos como adolescentes. La vida ya no es de colores, más bien es de tonos grises. Sentados detrás de un escritorio, preocupados por vivir, por pagar cuentas, por trabajar para poder descansar algún día. Vejez y muerte. La contemplación en esta etapa va más allá de la simple crisis de no poder realizar las mismas labores, sino de la percepción de que dejamos una obra sin terminar. La vejez por sí misma representa la puerta de la muerte, puesto que el ser humano se siente apto para seguir con su vida, pero su cuerpo le aprisiona. Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. La teoría del eterno retorno sigue viva a través de las experiencias, puesto que el ser humano no solo debe de volver a comenzar cuando nace, crece, se reproduce y vuelve a la tierra, sino que incluso muchas de las experiencias dolorosas que experimenta en el transcurso de la vida las vuelve a vivir varias veces, puesto que las repite una y otra vez, hasta que llega a determinada edad, donde el conjunto de cicatrices vividas le da eso que llaman madurez. Hasta pronto. Pero usted debe temer a la muerte tanto como yo, y a la falta de un Dios. Tenemos que morir, pero a su debido tiempo. La muerte solo deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. ¿Usted ha consumado su vida? He alcanzado grandes logros. ¿Pero ha vivido su vida o ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen de su vida, añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. No puedo cambiar mi vida. Tengo a mi familia, a mis pacientes, a mis alumnos. Es demasiado tarde. No puedo decirle cómo vivir de otro modo. Si lo hiciera, seguiría viviendo según el designio de otro, pero quizá podría hacerle un obsequio, Joseph. Quizá podría darle un pensamiento. Imagínese que un demonio le dijera a usted que su vida de ahora, tal como la está viviendo, como la ha vivido en el pasado, tiene que volver a vivirla, pero un número interminable de veces, y que no habría nada nuevo en ella. Todos los dolores, las alegrías, las cosas grandes y pequeñas que haya en su vida simplemente se repetirán en la misma sucesión, en la misma secuencia, una y otra vez, como el reloj de arena del tiempo. Imagine la infinidad. Considere la posibilidad de que cada acción que elija Joseph la elige para siempre jamás.
De modo que toda la vida no vivida quedaría presa en su interior, sin ser vivida para la eternidad. ¿Le gusta esa idea? ¿La detesta? ¿Qué? Claro que la detesto. ¿Por qué? Lo único que realmente amo de toda mi vida es la idea de que he cumplido con mis obligaciones con respecto a mi esposa y a mis hijos. ¿Obligaciones? Sus obligaciones son una farsa, Joseph. La cortina tras la que se oculta. Para formar realmente a sus hijos, primero fórmese a sí mismo. Won't you come? Won't you come?